Isabel, desde la óptica de la psicología, ¿qué opinión tienes de esta pandemia que nos llegó de improviso? Desgraciadamente pienso que no solamente es una cuestión física, sino que vamos a tener una pandemia psicológica. Vamos a ver, las secuelas que deja un confinamiento como este, especialmente a los niños y a las personas más vulnerables, los mayores, que han quedado pues mucho tiempo en casa. Todo eso lo que hace es que ahora estemos viendo un poco los resultados, las secuelas de todo esto, de todo ese dolor, de esas informaciones exhaustivas. A veces yo diría que más que informar, desinformaban, porque no había, en ningún momento hubo una seguridad en nada, mascarillas sí, mascarillas no. Todo esto lo que hace es crear una incertidumbre en la población que, pues luego deja unas secuelas, que es lo que estamos viendo ahora. Desde el punto de vista psicológico vamos a pagarlo casi igual que las secuelas físicas que puede dejar la pandemia. ¿Entiendes que la enfermedad puede acarrear consecuencias importantes en las personas, no solo en el aspecto físico, sino también en la salud mental? Claro, ¿cómo no lo voy a entender si lo estamos viendo? Es decir, yo ya avisé hace mucho tiempo, intenté por todos los medios posibles, dentro de, de mi modesta opinión, pues explicar que no dejar salir a los niños pequeños era un error enorme. Es decir, si los perros podían salir varias veces, no una ni dos, sino varias veces, y no había ningún problema, no veo el por qué se privó a los niños de al menos salir y sentir el aire, ver los colores de los árboles. O sea, es increíble privar a bebés que han nacido cerca del confinamiento, porque son unos estímulos que no van a recuperar, y todo eso lo vamos a pagar después. Creo que se tendrían que haber hecho las cosas de otra forma, y creo que los niños van a ser los más perjudicados. Yo, pues tengo la anécdota de mi nieta, que vive en un piso, como la mayoría de la gente. No todos tienen la suerte de tener un jardín o de tener una casa, y cuando salió por primera vez, después de 2 meses y pico, dijo: qué bonitos son los árboles. 4 años, ¿no? Pues esos 3 meses que ha pasado mi nieta, como todos los niños del mundo, como todos los niños de España, tendrá consecuencias. Y hay reacciones, pues incluso depresivas y ansiosas en niños que estamos viendo, que tienen miedo, pues por todas esas noticias, ¿no? Ese bombardeo de noticias alarmantes constante y continuamente. No se hablaba de otra cosa, en casa no se oía otra cosa. Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables? Pues la población que yo veo más vulnerable es evidentemente los niños y los ancianos, que lo están pasando también francamente mal, porque están viendo cómo de alguna forma iba cayendo a su alrededor gente con esta patología, con la otra, y ahora en esta nueva normalidad, que de normalidad no tiene nada, pues no se atreven. Y entonces hay muchos ancianos que están en casa con miedo, porque creo que se ha dado muy mala información, sinceramente. Una población muy importante a cuidar a partir de ahora son los niños y los jóvenes. Tú que desarrollas tu profesión en estos tramos de edad, ¿qué nos puedes decir? Hombre, yo os diría que hemos tenido todo tipo de indicaciones acerca de la salud física. ¿Pero habéis oído en las noticias mucho sobre salud mental? No. Nadie se preocupa de lo que no se ve, de la salud mental. Y la salud mental de nuestros jóvenes y de nuestros niños, como ya he dicho, está muy afectada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Desdramatizar. Lo primero, desdramatizar. A ver, hay que tener cuidado, por supuesto. Sabemos que hay jóvenes de todo tipo. Hay jóvenes que se saltan todas las medidas de seguridad y de higiene que evidentemente desde Sanidad nos tienen que imponer, porque esto es una pandemia y hay que tomársela en serio. Pero tampoco podemos agobiar a los niños, a los jóvenes,
que son muy vulnerables, que tienen un cerebro que se está formando, que tienen una personalidad que se está formando. Tenemos que dejarles una cierta libertad y una cierta darles pautas para que no tengan miedo, es decir, para que hablen tranquilamente de sus temores, que pueden perfectamente pues tener un poco de, sobre todo al principio, pues salir, pues no me atrevo. Hay niños pequeños pues que a lo mejor tocan algo y dicen, ¡ay, que ahí está el coronavirus! Vamos a ver, pues no es tanto, ¿verdad? Porque entonces los niños no van a poder ir al parque, no van a poder jugar con los amigos. ¿Vamos a tener miedo siempre? No, lo importante es establecer unos límites para ese miedo, es decir, que no nos sobrepasemos y que ese miedo, esa precaución que tenemos que tener, no se convierta en algo patológico, que ese miedo no se convierta en terror, en horror, porque entonces estaremos haciendo mucho daño a una salud que no se ve, que es la salud mental, y que luego nosotros, por desgracia, los estamos viendo ya ahora. Muchos niños, muchos jóvenes que tienen miedo a salir, miedo al contagio, que desarrollan trastornos obsesivo-compulsivos, que tienen estrés postraumático, que no duermen por las noches, pues por todo lo que han oído y por todo lo que han vivido. Entonces, bueno, pues tendríamos que haber tenido también precauciones y normas claras desde salud mental. Pero es que no tenemos ningún ministerio de salud mental, con lo cual, así nos pasa.